Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Constitución es la ley fundamental de un Estado en la cual se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. Es la norma jurídica suprema y ninguna ley o precepto puede estar sobre ella. La Constitución o Carta Magna es la expresión de la soberanía del pueblo y es obra de la Asamblea o Congreso Constituyente. México ha tenido diversas constituciones a lo largo de su historia. Algunas han sido centralistas, es decir, que establecen el poder en un solo órgano que controla todas las decisiones políticas del país, y otras federalistas, como la actual, que reconocen la soberanía de los estados, pero cuentan con mecanismos de coordinación para asuntos de la República como un todo. Las leyes fundamentales emanadas de un Congreso Constituyente en México son el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1835-36, bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La primera Constitución propiamente mexicana es la de 1824, ya que en ella se descarta todo tipo de legislación extranjera y se proclama el ejercicio absoluto de la soberanía y la autodeterminación. Los antecedentes fundamentales para la elaboración de la primera Constitución mexicana fueron la Española de Cádiz de 1812, los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana o Constitución de Apatzingán de 1814. En 1910 se inicia el movimiento armado de la Revolución Mexicana, a causa de las condiciones sociales, económicas y políticas generadas por la permanencia de Porfirio Díaz en el poder por más de 30 años. Este movimiento es justamente el contexto en el que se promulga la Constitución que se rige en México hasta la fecha. Venustiano Carranza, en su carácter de primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo, convocó en diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y adiciones para ajustarse a una nueva realidad social del país. Así, se promulgó el 5 de febrero de 1917 la Carta Magna vigente en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro, que conjuntó los ideales revolucionarios del pueblo mexicano y que por su contenido social ha sido definida como la primera constitución social del siglo XX en el mundo. El Congreso Constituyente contó con diputados de todos los estados y territorios del país, con excepción de Campeche, Quintana Roo, y estuvieron representadas ahí fuerzas políticas diversas, los carrancistas o renovadores, los radicales, los independientes. Había en el constituyente hombres de lucha, conocedores de los problemas del pueblo mexicano, generales, exministros, obreros, periodistas, mineros, campesinos, ingenieros, abogados, médicos como el salvaterrense Francisco Díaz Barriga y profesores normalistas. La nueva Constitución incluía una gran parte de los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, ya como garantías individuales. La forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, demócrata y federal. Se refrendó la división de poderes en ejecutivo, judicial y legislativo, si bien este último dejó de ser unicameral para dividirse en cámaras de diputados y senadores. Se ratificó el sistema de elecciones directas y se decretó la no reelección, suprimiendo la vicepresidencia y dando mayor autonomía al Poder Judicial y más soberanía a los estados. En este marco se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra. La Constitución vigente determina la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas
y reconoce como libertades las de expresión y asociación de los trabajadores. Esta Constitución ha experimentado múltiples modificaciones a fin de responder a los cambios políticos y sociales de nuestro país. Entre ellas son particularmente importantes las referidas a la organización electoral, ya que permiten un mejor ejercicio del sistema democrático que la propia ley fundamental consagre. En este ámbito son significativas las reformas de 1953, en que se otorgó derecho de voto a las mujeres, y de 1969, en que se concedió la ciudadanía a todos los mexicanos mayores de 18 años, así como las sucesivas reformas electorales de 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994 y 1996, destinadas a garantizar elecciones plenamente legales, limpias, imparciales y respetuosas de la voluntad popular. En la actualidad, por mandato constitucional, el voto es universal, libre, directo y secreto para los cargos de elección popular, y los partidos son entidades de interés público. Muchas gracias. A todos, a todas, es un placer volver a saludarnos aquí en esta explanada del Carmen, este 5 de febrero de 2017, una fecha totalmente importante para nosotros, desde todos los ambientes donde lo veamos. Ya se ha dicho todo, el resumen que ha hecho nuestra amiga Chayito, creo que tiene todo lo más importante que conlleva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero de todos modos, no sobra decir que esto ha llevado a lo largo de la historia, como bien lo decía, una gran cantidad de convulsiones nacionales. Convulsiones que se remontan, y lo voy a decir, que se remontan allá a 1902, 1903 con los hermanos Flores Magón. Es ahí donde nace como antecedente lo que vendría a ser después la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya como la de 1917. En ese tiempo, los hermanos Flores Magón, ustedes bien recuerdan la historia, críticos y subversivos, crearon aquel periódico que se llamó El Hijo del Aguizote, que era un periódico que atacaba de manera sustancial al gobierno en turno, refiriéndose exclusivamente al gobierno de Porfirio Díaz. Esto después vino a traer como consecuencia que en 1910 estos señores, hermanos Flores Magón, fundan otro periódico, crítico todavía mucho más del gobierno de Porfirio Díaz, que le llamaron justamente Periódico de Regeneración. Regeneración, lo que viene a ser el antecedente, pues, de una crítica social importante, sobre todo dirigida a los gobiernos. Esa crítica que los hermanos Flores Magón le hicieron al gobierno en aquel tiempo de Porfirio Díaz, les valió la cárcel. Y en ese sentido, pues, ellos cumplieron con una misión. Y luego viene el movimiento armado revolucionario, la Revolución Mexicana, que viene totalmente a cambiar la historia. Viene como consecuencia la renuncia de Porfirio Díaz y desde luego la sucesión presidencial en ese tiempo interino, Francisco León de la Barra, y él se queda como presidente interino sustituyendo a Porfirio Díaz, mientras llega un tiempo de elección. Y para ese tiempo pues pasaron algunos años y viene la elección, ya ahora sí que para nombrar al nuevo presidente de la República, y viene a tomar la batuta Francisco I. Madero, que fue el ganador de las elecciones de ese tiempo. Francisco I. Madero toma la batuta en 1911 y en 1913 es asesinado junto con su vicepresidente, Pino Suárez. Y en ese sentido, pues la Constitución sigue transformándose. Me refiero transformándose en la cuestión ideal, de idealismo, los ideales, lo que viene a formarla después, porque de ahí después de que sucede el asesinato de Madero y Pino Suárez, continúa la refriega, valga la redundancia, la refriega, y viene la Constitución, después la sustitución. En aquel tiempo gobernaba en Coahuila nuestro amigo de aquellos entonces, Venustiano Carranza, amigo nuestro, amigo de México, desde luego, que no le gustaba la forma de actuar. Entonces
A la muerte de Madero sucede Victoriano Huerta. Victoriano Huerta es entonces derrocado por Venustiano Carranza. Venustiano Carranza toma la batuta y promulga entonces la formación de un Congreso Constituyente. Y ahí viene como resultado todo lo que nos ha contado Chayito, todo lo que viene a ser la Constitución propiamente dicha, que de 1857, que fue la primera que se constituyó, viene la de 1917, que se celebra justamente después de 3 meses de debates intensos, pero intensos, precisamente el 5 de febrero de 1917